Muy buenas noches a todos, estimados colegas y amigos. Desde el Centro Relax en Guadalajara, a nombre del Centro de Estudios de Medicina Integral, les saludamos el maestro Federico Freiría, el licenciado Gabriel Freiría Vascopé y este servidor, el doctor Omar Quijada Villarruel. Muchísimo gusto que estamos transmitiendo hoy 4 de octubre desde acá, desde Guadalajara, en una tarde asoleada, una temperatura bastante deliciosa y con el mismo cariño de siempre para transmitirles la clase número 24 en relación a lo que es la línea Milene, en relación a las sales llamadas básicas y enumerarlas lo que son los neutrales del 1 al 20. Entonces, estamos bastante contentos de transmitir. Pues, ¿qué nos cuenta? ¿Qué tenemos que transmitirle? Pues estamos bastante contentos, llegamos muy felices después de ese, ¿cómo es que se llama? De ese maravilloso presencial que nosotros tuvimos en la semana pasada con la mayoría de todos ustedes y pues cargados de información. La clase del día de hoy va a estar con bastantes láminas, puesto que vamos a estar hablando de aproximadamente de unos 28 productos, ¿ok? Entonces va a estar cargada con muchas láminas, con muchos productos, pero en discusión que estábamos manteniendo el maestro, el equipo docente que se encarga de este diplomado, hemos estado nosotros de acuerdo en resaltarle primero la importancia de conocer toda la línea de productos que ya en varias ocasiones les habíamos mencionado, de que son bastantes. Lo primero que nosotros queremos hacer es presentarles toda la línea de gama que nosotros tenemos para en la próxima clase que nosotros hagamos esté centrada en hacer un repaso, que nosotros otra vez revisemos muy bien en qué consiste la línea 2000, revisemos la línea Milene con lo que son sus diversas aplicaciones para después saltar a una nueva fase que tiene que ver con el manejo de los alimentos, de los complementos alimenticios y finalmente cerrar lo que nos queda del séptimo y octavo módulo, que fíjense que hoy nosotros en la clase 24 estamos cerrando prácticamente el sexto módulo para ya cerrar con lo que son los criterios de cristaloterapia y mostrarles incluso algunos protocolos bastante interesantes que nos compete revisar. Muy bien, entonces ya sin más preámbulos, pasamos a ver cada uno de los neutralis básicos y de los neutralis del 1 al 20, no sin antes recordarles que nosotros hemos estado pasando por revisar la línea 2000. Acuérdense que la línea 2000 estaba dividida en correctores, restauradores y monofármacos. Los correctores son aquellos que se mencionaban del 2001 al 2006. Los restauradores son aquellos que tenían un nombre en relación a un sistema, un órgano, una glándula, un tejido, llámese gastro, llámese adenos, llámese angiofleb, llámese ginecol, llámese ocularis, etcétera, etcétera, etcétera. Ya nosotros dimos la clase pasada, todo lo relacionado con la línea Milene enfocada a lo que es el plano mental emocional, donde nosotros vimos los núcleos negros, cafés, grises y sepias, así como también revisamos las funciones de lo que son los neutralis A, B o pH, que están asociados a esas estructuras fisiopatológicas que ustedes conocen como islas. Y finalmente hoy nosotros veremos las redes nutrimentales, la línea Neutralis y otros Neutralis que son considerados también como denominados así como tales básicos. ¿Okay? Fíjense que cada uno tiene su rango de acción. La línea 2000, insistiremos en que su rango principal de acción va enfocado a lo que son sistemas corporales, órganos, glándulas, tejidos, células y moléculas, dado que abarca todas las estructuras biológicas y biofísicas, así como también lo que son las redes generales, así como lo que son las interfaces. Allí está su rango de acción. La línea Milene hará su mecanismo de acción enfocado en eliminar núcleos X para convertirlo en energía asimilable. Así como tal, nosotros vamos a revisar las redes nutrimentales que tienen un poquitico de mayor profundización, pero que al viajar
por las redes nutrimentales, pues tendrá también, digamos así, un cierto efecto en lo que son prácticamente los primeros 7 niveles en los cuales se expresa el cuerpo humano, tales como protoestructuras, procesos pensantes, átomos, moléculas, células, órganos y así sucesivamente. Es muy importante resaltarles de que a pesar de que nosotros le estamos dando algunos recursos de la línea 2000 o de la línea Milene, sí van a tener cierto rango de efecto. Es decir, como nosotros logramos corregir una área en particular, se va a hacer un pequeño efecto dominó que va a repercutir en los otros niveles de expresión del modelo biofísico y por lo tanto nosotros podemos encontrar efectos totalmente beneficiosos e incluso lograr eliminar ciertos síntomas. Un ejemplo bastante claro, si nosotros hemos establecido, les hemos presentado a ustedes el 2005 como un antiinflamatorio, cuando usted da un recurso como lo que es el café 2, y si lo hace en combinación con un café 1 y un Nutralio, estará por ende barriendo todos aquellos núcleos que tienen un efecto directo en los receptores de membrana que disminuyen el umbral del dolor, entonces por lo tanto la persona lo hace más sensible al dolor. Entonces si se da un recurso de esas características, nosotros podemos aumentar el umbral del dolor, y por ende hacer que sienta menos y disminuir un poco las sensaciones que el mismo va presentando. Entonces fíjense que estamos hablando de distintos mecanismos, más sin embargo se va haciendo un pequeño efecto dominó que va logrando efectivamente ayudando a los pacientes. En la tarde estábamos discutiendo un tema bastante interesante, el maestro Federico, en relación a cómo nosotros les vamos a estar presentando a ustedes en el repaso, y lo haremos con ciertos casitos clínicos para que vean cómo con un recurso como otro se pueden estar ayudando muchísimo a lo que son los pacientes. Muy bien, les recordamos que las diluciones que nosotros estamos utilizando son las diluciones en 100 mililitros de agua simple, en los cuales siempre se va a estar revolviendo con madera o plástico, nunca con metal, puesto que cuando se hace ese proceso de diluirlo con el metal va a estar atrapando la energía y por lo tanto va a estar disminuyendo. Nosotros sugerimos de que toda toma se haga 1 hora antes o 1 hora después de cualquier alimento, 30 minutos como mínimo, y también incluso respetar el efecto de la cristaloterapia porque genera un cierto efecto. Muy bien, aquí hemos visto todo lo que hemos trabajado en la clase pasada, núcleos X e islas en relación a la línea Milene. Ahora nos vamos a enfocar un poco en el manejo de lo que son los básicos y los especiales. Quiero de nuevo empezar por lo mismo que empecé la clase pasada. Esto ustedes lo van a ir aprendiendo con la práctica, son muchos recursos. Va a llegar el momento en los cuales de tanto escucharlo, de tanto manejarlo, incluso me da muchísimo gusto, aprovecho un paréntesis, me da mucho gusto que a raíz del segundo presencial hemos notado el interés de algunos de ustedes, y que debo decir que esos algunos ya son bastantes, en los cuales nos han estado comentando en los pasillos y directamente en nuestros centros de comunicación, bien sea a través de lo que es un correo electrónico, bien sea a través de nuestros celulares, nos han comentado casos clínicos y nos han pedido asesoría y, como no, con muchísimo gusto. Y ustedes vieron esto, les preguntamos qué recursos ustedes utilizarían y nos da mucho gusto ver cómo empiezan a ir encajando poco a poco el uso de lo que son estos recursos. Entonces, con la práctica se van a ir ustedes aprendiendo todos los recursos y prácticamente para qué están sirviendo unos y otros. El mismo va a ser el caso de las sales minerales, del Milac, del Nutriger, del Celicalicilio, del Nutrali HT y los Nutralis del 1 al 20. Lo que quede de aquí en adelante es irse aprendiendo poco a poco para qué sirve cada uno. ¿Okay? Bueno, entonces, de los básicos tenemos las sales minerales. Un recurso que durante un buen tiempo, ¿verdad, maestro? Fue, digamos así, no considerado, no valorado, pero que tiene muchísimos beneficios. Primero que nada, para entender de que su acción es sobre generadores.
Y nosotros cuando estábamos revisando la fisiopatología, bueno, pero ¿por qué va sobre los generadores? Hay un detalle. Estas sales minerales no solo es Magnat, sino que son 7 tipos de sales, aparte de las que está, aparte de las 3 que son el componente como tal del Magnat, sino otras 4 que le confieren una característica especial y que cada una de estas sales le va a ser resonante a cada uno de lo que son los distintos generadores que nosotros tenemos. Entonces, su acción va a ser localizada sobre los generadores, y como cada uno tiene un número cuántico, una vibración bien particular, va a corregir pulsos anormales de activación molecular, factores anormales de integración molecular. Cuando el médico indica un recurso, tal como el 2005 Epsilon, digamos, y otro recurso como lo que es el PRIAL, digamos que tienen estos mismos efectos de corregir pulsos anormales de activación molecular y factores anormales de integración molecular. Lo que puede hacer el psicólogo, nutriólogo y terapeuta de medicina integral, de tener como un recurso que no es de la línea Millennium, que no es de la línea 2000, pero que sí es de la línea Millennium, es esta maravilla que son las sales minerales. Y como ya nosotros le hemos dedicado 2 módulos completos a la parte mental emocional, de ahí la importancia de por qué manejar recursos que vayan sobre generadores, y este es uno de ellos. Pasamos a otro maravilloso recurso, es el ENMILAC. En mi consulta en particular yo lo uso bastante, yo estoy bastante seguro que hay muchos colegas de nosotros que lo usan, y es ¿por qué? Porque libera el estrés de músculos, tendones y ligamentos. Si ya nosotros hemos establecido que prácticamente toda enfermedad se acompaña, mejor dicho, está detonada por una situación de estrés, obviamente que toda esa carga energética se libera en músculos, tendones y ligamentos y va generando cierto nivel de tensión. Entonces, el ENMILAC va prácticamente a ayudar a liberar todo esto, así como también va a disociar conglomerados de cargas magnéticas que producen cohesión en tejidos. Repito, disocia conglomerados de cargas magnéticas. Recuérdense cuál es la función que tiene como tal el magnetismo. Es atracción. Entonces, si una carga magnética se mantiene mucho tiempo en un sitio, mantiene prácticamente en cohesión, y eso se traduce a la larga data como fibrosis, esclerosis, etcétera, etcétera. Si ustedes revisan en las clases de fisiopatología, han visto que todos los procesos de fibrosis pues, están relacionados primero con los ambientes amarillos, y en los ambientes amarillos está presente el colágeno, ¿ok? Entonces, esos conglomerados, cuando quedan durante mucho tiempo fijos en un sitio, pueden incluso llegar a manifestarse como dolor. El ENMILAC me ayuda pues a estar retirándolos a nivel de lo que son los tejidos generales. Además de que tiene esta otra excelente acción, que lo que es eliminar el estrés de la microholográmica, así como también eliminar depresión, pliegues e incluso encharcamientos. Ustedes, ya con tantas discusiones que nosotros hemos tenido, les hemos reforzado la idea de que todo paciente que presenta dolor, por lo tanto, va a tener un proceso inflamatorio. Y recuerden que todo proceso también con dolor e inflamación lleva implícito que haya una carga térmica allí presente. Entonces, digámoslo así, el recurso de la línea 2000 que nos ayudaba a eliminar alteraciones de primer orden era el 2005. Aquí nosotros estamos viendo que el ENMILAC dentro de la línea de los milenios básicos nos va a permitir eliminar ese estrés, eliminar esos encharcamientos e incluso corregir alteraciones energéticas de segundo orden, tales como la depresión y los pliegues. La imagen es bastante elocuente. Recuerden que eso llega a producirse porque hay ausencia o una disminución considerable en las partículas chi y ki, y obviamente eso impide que esté circulando la energía apropiadamente en el cuerpo de energía, y por lo tanto el paciente se hace lábil ante cualquier situación. Solo falta el detonante de lo que es el estrés. Hay un tercer recurso, que es el NutriHerm,
La misma palabra lo dice, nutri de nutrición y germ de la parte que tiene que ver con germinación, crecimiento. ¿Por qué? Porque aporta energía vital celular. Energía vital celular que se va a distribuir en dos puntos, a nivel bioquímico y a nivel biofísico. A nivel bioquímico nos va a ayudar a eliminar estrés ya de una forma bien puntual en órganos, glándulas, tejidos, células y moléculas. Mientras que a nivel biofísico va a tener una activación en el microcircuito celular. Recuérdense las dos grandes diferencias. Cuando hablamos de la parte de germinativa, estamos hablando de aquellas primeras celulitas que se encuentran en contacto de ciertas capas, dependiendo de cuál sea el órgano, la glándula, el tejido. Tomemos, por ejemplo, la piel. La piel, como saben ustedes, es un crecimiento en el cual vienen de la membrana basal, es un punto especial cuando se ve la histología, membrana base, en los cuales allí se encuentran esas células en las cuales dentro de los procesos de reproducción van a estar colocándose en superposición una con respecto a la otra. El Nutriger va a tener acción específica sobre esas células en particular que ayudan al recambio celular y por supuesto al aportar chi y ki, al aportar esa energía vital, nos va a ayudar a eliminar el estrés en órganos, glándulas, tejidos, células y moléculas. A nivel biofísico, pues termina de hacer las correcciones pertinentes en el microcircuito celular que se traducirán en las correctas funciones en los organelos celulares. Con esto, ¿qué es lo que queremos? Incluso quisiera adelantar un poquitico. Aquellas personas, aquellos médicos, cuando ellos revisan los vademecum, de las primeras cosas que no van a encontrar, a pesar de que este es un recurso maravilloso, no lo van a encontrar de primera línea. Y la pregunta es ¿por qué? Por lo que nosotros hemos estado insistiendo en este periodo de tiempo, que es sumamente importante desestresar, es sumamente importante desintoxicar para ya poder pasar a este punto en el cual queremos aportar la energía vital sin distorsiones, alteraciones o elementos contaminantes que se encuentren en el microcircuito celular y en la célula para que pueda estar cumpliendo su función. Entonces, este es un recurso que se utiliza ya una vez que hayamos pasado por las primeras dos fases del tratamiento. Es decir, que ya nosotros podemos estar prácticamente trabajando sobre seguro en una patología en particular. O sea, que esto quiere decir que no vamos a activar una célula que está contaminada de forma normal, sino primero hay que limpiarla, estabilizarla, descontaminarla para que realmente recuperar esta célula en todas sus funciones. Es correcto. Repito, por esa mismísima razón, el Nutrigen es sumamente importante, es un recurso que nosotros indicamos, sobre todo en lo que son las fases finales, en las cuales ya hemos visto una recuperación de lo que es el paciente, y decimos, bueno, ya el paciente, ya yo lo he descontaminado, ya le he hecho prácticamente todo lo que tenía que hacerle, vamos a darle un Nutrigen junto con otro complemento alimenticio. Hay ciertas precauciones que nosotros les queremos decir con respecto al uso de este producto. Tiene contraindicaciones por razones obvias. No queremos nutrir a una célula en una condición que el paciente tenga, por ejemplo, tumores, aunque ya es un tumor benigno o lo que es un tumor maligno, y tampoco tenemos que darle este recurso a una persona que esté con un cuadro gripal, con una infección urinaria, con una infección, con una gastritis, etcétera, etcétera, puesto que nosotros estaríamos echándole más leña al fuego, porque también esa carga vital la pueden aprovechar los distintos microorganismos del cuerpo humano. Entonces, el Nutrigen, simplemente tengan la precaución de que tiene estas dos contraindicaciones, igual como ustedes han manejado hasta ahora los recursos de obsidiana, de amatista, tales que como se ven en la unidad 7, tales como se han visto ustedes en lo que es el Hermes, y que ahora en el presencial pasado ya vimos el primer protocolo de reestructuración con Dharmakant, Soleil, Isis, que es el que tiene amatista. Entonces, con esas tres unidades, las mismas precauciones que tienen, deben de tenerla en consideración con el Nutrigen. Sin embargo, repetimos, si ustedes están en control total de la situación del paciente, es un recurso que nosotros incentivamos a que se lo estén prescribiendo a sus pacientes.
Muy bien, vámonos con tres recursos muy importantes, sobre todo porque estaremos todos de acuerdo, ¿verdad? En este centro, en cualquier escuela médica que hable sobre las emociones, en los cuales hablan mucho de una conciencia celular o de una repercusión o de un impacto de la que son las emociones a nivel celular. Entonces, en una clase nosotros llegamos a mencionar de lo que son las redes nutrimentales y habían tres redes en particulares que eran la red dorada, la red rosa Y la platino. Y la red platino. Cada uno de ellos, de esas redes, se distribuían en todo lo que es el cuerpo biofísico y va a tener un, digamos así, un contacto con lo que son las caras de lo que es la proyección energética del hidroplasma celular y por lo tanto va a tener una relación directa en la forma como pensamos, en la forma como nos comunicamos, en la forma como nosotros resonamos e incluso también como actuamos o dejamos de actuar, claro. ¿verdad? Entonces, allí, en el modelo que nosotros proponemos del modelo biofísico, están bastante localizadas y por supuesto que tenemos recursos que sirven para limpiar, desintegrar memorias temporales y corregir las alteraciones que vayan a estar viajando en relación con nuestro estilo de pensamiento y incluso nuestras acciones. Entonces vamos con el CELI. El CELI viaja por una red que es la red dorada. Esta red dorada lleva transporte de información relacionada con las imágenes del pensamiento. Acuérdense que el proceso como tal del pensamiento, podríamos decir que todo proceso en las esferas mentales comienza con una idea y esa idea no es más que la asociación de los estímulos que nosotros recibimos por fuera que se coteja en el patrón conductual para que nosotros como tal generemos un pensamiento y después se decidirá o no se decidirá una reacción emocional dependiendo de los anillos del ego y dependiendo, por supuesto, de lo que tenga grabado en los anillos, perdón, en el patrón conductual. Entonces, esa información relacionada con las imágenes de lo que usted está pensando va a impactar en la cara posterior y la energía de la misma es una energía que viaja a través de una red dorada. Y resulta que cuando existen esas estructuras, esas distorsiones de ese pensamiento, cuando se reprimió una respuesta, tiende a impactar negativamente en la cara posterior y el recurso llamado CELI nos va prácticamente a ayudar a hacer un barrido interesante. No sé si tú quieras estar agregando algo con respecto a esto. Bueno, recordando un poco cuando hacen un trasplante en un órgano, ¿no? Que hay una memoria que de repente le cambiaron un riñón y la persona empieza a tener hábitos que nunca los había tenido, empieza a tener ganas de comer algo que normalmente no comía, sí, señor. Pues tiene una memoria de los pensamientos que tenía la persona dueña de ese riñón, ¿no? Entonces quiero pensar yo que a nivel celular decimos que tenemos memoria celular. Esa memoria de los pensamientos está plasmada a nivel de órganos, de órganos vitales que de alguna manera ahí se va a estar expresando a nivel de cada célula, pues el pensamiento que se tuvo en el caso de la persona que hizo la donación, o nosotros hablamos de una memoria de enfermedad. De repente yo tuve problemas respiratorios, por fumar, yo ya no fumo, pero de todas maneras, si no limpio perfectamente la memoria celular de los pulmones, o sea, de las células del pulmón, pues cada vez que hay un agente agresor alrededor, empieza a reaccionar mi cuerpo porque está recordando la enfermedad del pulmón que tuve en el tiempo pasado, ¿no? Entonces, esa memoria está en un lugar dentro del bioplasma a nivel celular, en una zona muy particular
que este producto viene a limpiar, ¿no? Correcto, sí, es totalmente correcto. Y también incluso lo veremos en otro producto asociado a lo que es la epigenética, que también ahí se tiende a estar grabando lo que son esos recursos. Entonces, esa gran disrupción que existe en el paciente cuando piensa de una manera, pero cuando siente otra totalmente diferente, pero resulta que la moral y las buenas costumbres les dicen, no, no puedes hacer, tú no puedes tener este tipo de reacción. Entonces, cuando existe esa disrupción bastante intensa donde se reprime esa respuesta, impacta negativamente como memorias temporales en la parte de lo que es el CELI, y por ende, entonces tendrá una alteración que se manifiesta en el microcircuito celular, en lo que es el hidroplasma celular, y por ende hay una alteración. Ahora, dentro de la consulta, cuando estoy en un proceso de terapia emocional y el paciente me refiere, tengo dolor en el hígado, en el páncreas o en el corazón, cuando yo estoy trabajando la relación del color y del sonido, que es el que manejo, de repente aparece la carga emocional. O sea, no nada más es en el generador, sino se encuentra alojada a nivel de los órganos. Sí, entonces quiero pensar que cuando hay un problema en un órgano, la carga mente o emoción o mente-emoción está ahí atorada y que cuando se libera es cuando el órgano de alguna manera empieza a tener una respuesta favorable. Es correcto. Y fíjense la importancia. Un saludo para Samuel Ruiz, que lo estoy viendo por allá, y saludo a Samuel porque él mostró, no sé si te acuerdas, en el segundo módulo, la inquietud al respecto de que, caramba, ustedes nos están diciendo desde medicina integral de que nosotros con los recursos de cristaloterapia, en aquel momento estábamos viendo nosotros los recursos de cristaloterapia para la parte mental, nos vamos a meter en este tipo de cosas que tiene que ver con el ser y tiene que ver con el inconsciente, porque yo que soy psicólogo, repito, estoy manifestando la inquietud que nos hizo Samuel en aquella ocasión, caramba, eso es como que bastante delicado. Y la respuesta que nosotros dijimos, mire, no te preocupes, también aprovecho y saludamos desde acá a la doctora Leti Calderón, que nos dice, no te preocupes porque medicina integral es impresionante, porque hace como hace una microcirugía. Yo incluso agarraría a un amigo mío, maestro, que dice, es algo así como esos comandos tácticos especiales que se meten y cuando vienen arrasan y hicieron su objetivo y nadie se dio cuenta, más o menos así. Empiezan a meterse poco a poco en estas estructuras, en la pared posterior donde están reflejadas las imágenes del pensamiento, donde en las redes que están relacionadas con las palabras, en el patrón conductual, en los anillos del ego, y van eliminando la carga emocional que está implícita y a su vez va acomodando los procesos relacionados con el pensamiento, lo cual se manifiesta en un funcionamiento vital natural de la célula. Y por ende va a estar impactando. Y por eso incluso celebro que ya nos está diciendo incluso Samuel Ruiz como un comprobado de que le sorprendió, de que él ha estado haciendo ciertas indicaciones y ha notado como un cambio en los cuales, en algunos casos, los pacientes pues, hablan solitos, pues, y empiezan a estar pues, prácticamente manifestando solitos lo que son sus cuestiones. Y tomando otra vez en el chat, la Leti Calderón que dice es una cirugía muy fina, es una microcirugía. Pues eso también lo vayan haciendo estos recursos. Eso también lo vayan haciendo estos recursos. Cuando vean a aquellos los psicólogos que tendrán en su momento acceso a un vademecum de psicología, van a ver que una fase de los tratamientos va a ser darle CELI, CALI y silio. Entonces, pasemos a hablar de lo que es el CALI. Fíjense que el CALI va a limpiar una red diferente, que es la red rosa de transporte, que lleva la información relacionada con la palabra. Exactamente. Entonces, todo lo que tiene que ver con la palabra, y la palabra también no es solo verbal, sino también mental. Claro. Entonces, esos pensamientos así que ustedes tienen, en el cual tienen una manifestación de una palabra,
yo lo llamaría la obscenidad. Y fíjense que cuando yo me refiero a obscenidad, etimológicamente, me refiero no a lo vulgar, no a lo grosero, sino que en la obscenidad, etimológicamente, ob significa detrás, y cena o obsceno viene de escenario. Entonces, la obscenidad sería todo lo que ocurre detrás del escenario. Y esto es una forma energética en la cual nosotros encontramos qué es lo que está ocurriendo detrás del escenario de ese paciente que nos está dando cuenta que impacta, por supuesto, negativamente en sus emociones y por ende también en el funcionamiento celular. Aquí este es un punto muy importante porque desintegra memorias temporales producidos por estados emocionales con dolor. El dolor emocional que tiene un paciente, por la razón que sea, que queda guardado, bien sea que lo manifieste o bien sea que lo mantenga reprimido, pero que como tal ahí existe, va a estar ayudando a barrer con esas memorias temporales. ¿Dónde impacta esa red rosa? En las caras laterales, tanto el lado derecho como izquierdo de lo que es la célula. Allí se lleva la información relacionada con la palabra. Recordamos un ejemplo bastante elocuente, también bastante gráfico, que salió en el documental de ¿Y tú qué rayos sabes? What the bleep do we know? En los cuales se mostró las investigaciones de Masaru Emoto y demostró cómo con la música, incluso las mismas palabras, cuando le llegaban a pegar las palabras a los vasos de agua y hacía sus experimentos para congelar y descongelar, cómo eso llegaba a estar deformando lo que es la molécula del agua. Entonces sí, la palabra tiene bastante, pero bastante impacto. Entonces eso es relacionado con el cardio. Yo creo que estos tres productos, el Celi, Cali y el Cilio, nos llevan o nos deben de llevar al pensamiento de que nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestra acción pues, está alterando directamente a nivel funcional una célula. O sea, por eso mismo, cuando nosotros estamos pensando negativamente, estamos alterando el funcionamiento celular. Cuando nosotros estamos hablando palabras que son antisonantes porque están en una mala vibración, pues también estamos alterando a nivel celular. Y luego en una acción negativa o agresiva, también estamos deformando a nivel celular. Entonces, nuestras obras, nuestros pensamientos y nuestras palabras, estamos modificando nuestra estructura bioquímica o biofísica del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, llevarlos a que entendamos que estos residuos energéticos o contaminaciones energéticas que estamos provocando, estos productos tienen la función de ir limpiando esos residuos porque difícilmente pretendemos conductas que difícilmente las cambiamos de un día a otro porque no nos hemos dado cuenta que eso, o nunca habíamos pensado que eso realmente me pudiera hacer daño a nivel de orgánico. Pero hasta hoy. Pero hasta hoy, porque hoy, sí. 4 de octubre del 2018, ya nosotros se los estamos presentando, entonces ya tienen ustedes herramientas para poder utilizarlo en ustedes y en sus pacientes. Recuerden que también hay una unidad Sirio que recibe esas 3 piedritas que se llama Celicalicilio. Nosotros también encontramos en medicina integral una fórmula de reproducirlos como tal en productos, en sales. Okay. Entonces, ya hablamos del pensamiento. Hablamos de la palabra. Ahora vamos a de la acción e intención. Esto viaja por las redes azul platino que transmiten datos sobre la acción e intención que mantiene la persona. Okay, porque una cosa es que usted tenga el pensamiento, otra cosa es que tenga esa palabra. Ahora imagínese la energía cuando ese pensamiento, esa palabra ya se convierte finalmente en una acción en la persona y no va a repercutir ni en la cara posterior, no va a repercutir en las caras laterales, sino en lo que es el techo del hidroplasma celular. Allí es donde se terminan por terminar de impactar estas moléculas que se denominan esta red, que es la azul platino, que se llama la red Sirio, y que le ayuda a nosotros prácticamente a eliminar las alteraciones, las distorsiones que allí se vayan encontrando. Entonces, un breve repaso, tenemos
Celi, que actúa en pensamiento, donde se reprimió una respuesta, impacta en la pared posterior. El Cali, que es la red rosa, que lleva información relacionada con palabras y que ayuda, por supuesto, a disminuir o a eliminar estados emocionales donde se encuentra el dolor, bien sea que lo exprese o bien sea que lo tenga reprimido. Y finalmente tenemos el cilio, que limpia las redes azul platino que transmiten datos sobre acción e intención que mantiene la persona. Muy bien. Todavía tenemos más, porque cilio, fíjense, ese dato sumamente importante que estaba asociado con no solo la memoria de enfermedad, sino con un dato muy interesante en relación a la epigenética. En epigenética encontrarán muchísima información, porque la epigenética no se refiere tanto a las alteraciones propiamente dichas que estén presentándose en las asociaciones de la molécula de ADN que va a terminar por conformar un cromosoma o un área como tal del cromosoma. Cuando se va haciendo un zooming y nos vamos alejando de lo que son los cromosomas, que son aquellas estructuras que se encuentran dentro del núcleo celular, donde ahí, digamos, se encuentra grabada la información de qué es lo que de cómo debe de actuar en forma y función una célula. Hay unas ciertas capas que tienden a recubrirla y esas capas externas, a eso es lo que se refiere a epi, a la periferia, a lo que está por fuera de lo que son los genes, que esas alteraciones allí van a repercutir en la correcta lectura de esos códigos que por lo tanto pueden traducirse en predisposición a adicciones, enfermedades cardíacas, enfermedades metabólicas tales como diabetes, obesidad, hipertensión arterial, etcétera, etcétera, artritis, neoplasias, etcétera, etcétera, etcétera. Bien sea porque existen ciertas enfermedades que sí están condicionadas a que si lo tiene algún familiar, existe una alta probabilidad, o mediana o baja probabilidad, de que se vaya a estar pasando directamente lo que son sus hijos, pero hay otras en las cuales no sé si se han fijado, llegan a saltar una generación o llegan a estar saltando dos generaciones, o existe una enfermedad que pasa de generación en generación, pero que no tiene ningún sustento como alteración genética. Y ahí sí nos metemos con las metabólicas, con la enfermedad, con la diabetes, con la obesidad. ¿Por qué? Porque tienen como que esa idea de que, bueno, si mi abuelo tuvo diabetes y mi mamá tuvo diabetes, él dice el paciente, dice, entonces lo lógico es que yo tenga diabetes. Entonces incluso van como que con cierta predisposición y eso se tiende a acumular energéticamente por fuera en esas moléculas y también va muy en relación a lo que decía el maestro, que es esa memoria de enfermedad. ¿Ve? Entonces resulta que el cilio ayuda a desintegrar esos bloqueos que se encuentran en la periferia de los genes, en la epigenética, y que eso va a conllevar a que el paciente, por lo tanto, presente esas enfermedades. Entonces, mucho ojo, estimados médicos, odontólogos, si ustedes quieren, después de que hagan su respectivo tratamiento, hayan estabilizado a su paciente, ¿valdrá la pena hacer una pasada con cilio? Sin duda. De hecho, yo les digo, ¿valdrá la pena pasar, indicar al paciente por un tratamiento que tenga Celi, Cali, cilio? Yo digo, sí, después de haber leído esto, pues claro. Por definición, en algún momento de mi tratamiento, todo paciente va a estar pasando por Celi, Cali, cilio. Aquellos médicos y odontólogos, si han estado revisando los protocolos de tratamiento, van a ver de que no hay un solo protocolo donde no se indica el Celi, el Cali y el cilio. Todos lo tienen. Los psicólogos, cuando tengan en su momento acceso, ya que hayamos visto y revisado todo lo que es los protocolos, incluso se hayan hecho las respectivas prácticas, que en ese momento es cuando nosotros les vamos a ofrecer el Vademecum de psicología, caramba, van a ver de que no hay un tratamiento en el cual no se incluya ni el CELI ni el CALI. Todos lo tienen. Entonces, en algún momento, todos los pacientes lo van a estar tomando. ¿Ok? Entonces, adelante. Seguimos. Después de haber visto esto, sí, hay bastante más, hay muchos recursos más que vale la pena mencionarlo. Vámonos entonces con un Nutrali, que es el llamado Nutrali HT. Está indicado en procesos de andropausia y menopausia, que son aquellos momentos en los cuales existen algunos cambios
en lo que es el metabolismo de los precursores tanto de andrógenos como estrógenos, y que empiezan a estar presentando diversas manifestaciones, tanto emocionales como físicas, en el cuerpo humano. Entonces, paciente que tenga aquel momento de pasar andropausia, y especialmente aquellas personas en las cuales estén en la perimenopausia y en la menopausia, pues es un recurso altamente indicado. La doctora Leti Calderón está acompañándonos por aquel lado. Ella siempre nos ha mencionado por su especialidad como es ginecobstetra, el gran éxito que ella ha estado teniendo manejando este maravilloso recurso. ¿Por qué? Porque Nutral HT va a nutrir células productoras de androstano, que estas células que producen esta molécula, resulta que va a ser un precursor tanto de lo que son andrógenos y estrógenos, que se encuentran tanto en hombre y mujer, aunque en distintos balances, y que esos andrógenos y esos estrógenos van a ser tomados en cuenta no solo para funciones hormonales, sino incluso también para funciones metabólicas, homeostásicas, e incluso de tendencia emocional, ¿okay? Porque hay algunos neurotransmisores en los cuales tiende a estar tomando parte de estas moléculas como su precursor para adaptar el producto final como neurotransmisor. ¿Correcto? Muy bien, ese fue el Nutral HT. Ok, ya vimos los básicos, sales minerales, en resumen, sales minerales, chakras, generadores, así de fácil. Emilac, tejidos, estrés, todo lo que tenga que ver. Entonces, fíjense qué bonito sería, por ejemplo, darle a un paciente el siguiente protocolo. Me permito así como adelantarlo, lo vamos a tocar en el repaso. Yo me acuerdo que uno de los protocolos, algunos de los médicos que están aquí, que incluso tienen más tiempo que yo trabajando en medicina integral, recordarán ese protocolo que era dar Nutral IA, Nutral IB, sales minerales y Emilac. Prácticamente era casi como un mandatorio que se indicaba. Nutral IA para desestresar, Nutral IB para barrer con todos los contaminantes. Recuérdense que la A del Nutral IA es de antiestrés. A de antiestrés. Y el Nutral IB de barredor, de brial, como descontaminación en general, para después pasar a un protocolo con sales minerales que ayuda a estabilizar todo lo que son los generadores, y ese impacto de ese estrés, de esa tensión que se pudo haber manifestado en un paciente, pues usted va a quitarle esa tensión, esa tendencia a la cohesión con lo que es el Emilac. Entonces, 2 lo indican una semana, 2 lo indican la otra semana, pueden estar alternándolo y prácticamente ya le da un mes con 4 recursos, una maravilla para esos pacientes. ¿Ok? Entonces, ya cuando nosotros hagamos esos balances, bueno, yo le puedo dar estos recursos con las sales de la línea Milene, y simultáneamente yo puedo hacer un trabajo local con un recurso de medicina integral, llámese articulación, llámese páncreas, llámese hígado. Fíjense, seguimos cumpliendo con el Nutral IA y Nutral IB el criterio de desestresar, desintoxicar, mientras que con el cristal usted está tratando directamente el área donde el paciente, digamos así, está manifestando más molestia. Repito, estómago, una articulación, un hombro, una cadera, unas varices, una insuficiencia venosa, que se están quejando de los dolores en las piernas. Fíjense, ya prácticamente están cubriendo todo y en un mes. Y por eso es que nosotros vemos resultados tan rápidos. Cuando comprendemos la totalidad de todos los recursos, caramba, podemos hacer muchas cosas de forma simultánea. Bueno, vamos a ver ahora lo que son los Nutralis del 1 al 20. Les pido mucha paciencia porque para algunas personas puede ser, digamos así, como que lento la forma de aprenderse. Son 20 recursos. Nosotros diseñamos aquí unas láminas para que vayan ustedes haciendo la asociación del número con respecto a lo que es el órgano y se lo vayan aprendiendo de una manera más fácil y más rápida. ¿Ok? Eso repásenlo poco a poco, y así es que a ustedes se les va a ir grabando todo lo que son los recursos. Independientemente de cuál sea el número del 1 al 20, el mecanismo de acción es similar para todos y cada uno de ellos, y es eliminar el hambre celular específica en cada zona del organismo. Esto nos permite que las moléculas que antes estaban bloqueadas ahora ya hayan recuperado su actividad, y por lo tanto
logren su efecto. Por eso nos remitimos a las primeras imágenes que vimos en la clase, donde cual, a pesar de que es algo que va más profundo, tiene un impacto pues, prácticamente en todas las manifestaciones del modelo biofísico del ser humano. Entonces pasemos a la numeración. Neutrali 1. Neutrali 1, imagínense los cerebros. Yo hoy recibí la llamada de un médico que me estaba preguntando, doctor, ¿qué recursos nosotros tenemos para ayudar a recuperar la mielina? Esa sustancia que tiende a recubrir el nervio y que es muy importante para la conducción nerviosa, es que es un Neutrali 1, y aparte de eso, que nos va para el sistema nervioso, ayuda a tener un impacto en el área límbica. Y recuérdense, el área límbica, que es esta zona que nosotros estamos observando en el extremo derecho. Estoy buscando la lámina. Fíjense que hay una área naranja que está en el cerebro, más hacia la parte central, coincide con lo que es la segunda esfera mental, donde está el subconsciente. Coincide también muchas de esas áreas con la manifestación del patrón conductual, y resulta que es un área donde está implícita muchas de las emociones, tales como felicidad, amor, miedo e incluso coraje. ¿Ok? Digamos así, es el cerebro animal, que está altamente asociado a la parte de lo que es la emoción, digamos así, en su estado puro, y resulta que al actuar en el área límbica llega a corregir, número uno, el campo electromagnético, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque se corrige el campo electromagnético del mismo, las ondas cerebrales alfa, beta, teta, delta, que deben de estar en unas frecuencias determinadas, se logra corregir, y por lo tanto se logra una cierta modulación emocional del mismo. Incluso hay ciertas áreas relacionadas con el área límbica, especialmente con el giro cingulado, que tiene que ver con lo que es el timón, y eso se refiere al exceso de control o prácticamente control nulo. Ahí es donde se ubican mucho algunas alteraciones asociadas a los trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, el Neutrali 1, como otro recurso que nos ayuda a tener un control ya de carácter central, no tanto a nivel de generadores, sin duda que tenemos el Neutrali número 1. Neutrali 2, todo lo relacionado con sistema inmune, pero sistema inmune especialmente dirigido a bacterias. Es un tratamiento especial que nosotros damos ya desde que hemos visto que el paciente ya prácticamente ha terminado un tratamiento en el cual estuvo implícito el sistema inmune en relación con respecto a bacterias, le pueden dar un refuerzo con este recurso. Y por supuesto que el Neutrali 2 es uno de los elementos que nosotros utilizamos en algún momento en el protocolo contra el cáncer. ¿Por qué? Porque la parte de la inmunoquímica es muy importante en la lucha contra el cáncer. Ya nosotros lo discutiremos con otro recurso más adelante, que es especial contra las células del cáncer. Entonces, el Neutrali 2 es células del sistema inmune dirigido a las bacterias. Hago un pequeño paréntesis porque esta información está más detallada en el Vademecum. Van a ver que dependiendo de lo que son las tomas, va a tener impacto en los macrófagos, en los linfocitos T, en los linfocitos B, en determinadas moléculas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, sin duda que es una verdadera maravilla. Tenemos el Neutrali 3, acuérdense de la niñita. A mí me decía el licenciado Gabriel, me dice, ¿y por qué tú siempre pones a esa niñita? No sé, me encariñé con ella, maestro, y la veo como que muy representativo con respecto a las alergias. ¿Ven? Entonces, nutre a las células cebadas, le quita el hambre celular. ¿Por qué? Porque las células cebadas llevan implícito la liberación de unas inmunoglobulinas muy relacionadas con la reacción exagerada alérgica, que son las células mastocitos y las células cebadas, que tienen una sobreexcitación cuando tienen hambre celular, y esta al nutrirlas nos ayuda a que la respuesta inmunológica relacionada con las alergias disminuya considerablemente. Tenemos también un recurso que va directo a los ácidos nucleicos que se encuentran en el núcleo celular y a los ácidos nucleicos que están dentro del nucleolo, que nos ayuda a hacer una limpieza de los mismos, solo que recuérdense, todo lo que tenga que ver con ADN,
Amatista está contraindicado en tumores, infecciones, y este es, digamos así, de los poquísimos Neutralis. De hecho, yo creo que es el único Neutrali que tiene como tal una contraindicación en embarazo. Porque si se fijan, si recuerdan, ¿habían recursos de la línea 2000 que estaban contraindicados en embarazo? Sí, había unos cuantos. Y también estaban contraindicados en algunos recursos. ¿Cuántos de lo que nosotros hemos hablado aquí tienen contraindicación con embarazo? Nada más este. Y con respecto a infecciones, nada más hemos mencionado dos, el NutriGen y porque si vamos para atrás van a ver que el cilio tiene impacto en la epigenética, no tiene como tal una contraindicación ni en el embarazo, ni tampoco tiene contraindicación en tumores e infecciones. Entonces, otra gran ventaja de la línea Millennium, prácticamente las contraindicaciones de los productos hasta ahora que hemos mencionado son esos dos, y el impacto, por lo tanto, es menor, hay menor probabilidad de hacer algún cambio. Tenemos el Neutralis 5 y Neutralis 6. El Neutralis 5 va a ir dirigido a esta capucha que tiene ese órgano que se llama el riñón. Es una imagen en 3D que refleja cómo sería la glándula suprarrenal. ¿Okay? La glándula suprarrenal tiene acciones de mineralocorticoides y con otros tipos de corticoides, dependiendo si sea la médula o la corteza, para patologías inflamatorias e incluso patologías del manejo de líquido. Es sumamente importante indicar un Neutralis 5, ya se verán en los vademecum. Este es un tratamiento especial para la suprarrenal. El 6, entonces ustedes dirán, bueno, el número 2 me va para bacterias, ¿y quién me ayuda al resto? Bueno, todo lo que tenga que ver con hongos y parásitos es el Neutralis 6. Si el 2 es para bacterias, el 6 es para hongos y virus. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿habrá algo que me sirve para los virus? ¿Para hongos y parásitos? Sí, y ahí llegaremos al que tiene que ver para los virus. Así como existía un 2002 para bacterias, o un sistema inmunológico en general, sería el Neutralis 2. Así como existe un 2003 que es para virus, será el Neutralis 19. Y así como existe un 2006 para hongos y parásitos, aquí tenemos el Neutralis 6, que nos ayuda a nutrir. Recuerden que todo recurso empieza con la palabra nutre, las células del sistema inmune que van dirigido a hongos y parásitos. Tenemos el Neutralis 7, que el Neutralis 7 es, digamos así, el hormonal, nutre células productoras de hormonas, hormonoides y prostaglandinas. Recuerden que hay muchos órganos relacionados con la producción de hormonas, tales como los ovarios, tales como la hipófisis con su neuro y adenohipófisis, está la tiroides, está también el páncreas y muchos otros órganos más que tienen a estar produciendo. ¿Se puede hacer una regulación de ellos? Por supuesto que sí, a través de lo que es el Neutralis 7. El Neutralis 8 es tan sencillo que va a ayudar a nutrir arterias y venas, manteniéndolo en consideración en aquellos pacientes que presentan hipertensión arterial y especialmente insuficiencia venosa. Es bastante bueno. El Neutralis 9 nutre epitelios gastrointestinales, todo lo que tenga que ver desde lo que empieza el esófago hasta prácticamente el recto. Ahí queda involucrado todos esos tipos de epitelios, involucra el Neutralis 9. Por supuesto que pasa por hígado, pasa por lo que es la vesícula, intestino delgado, intestino grueso y todas las áreas del estómago. El Neutralis 10 nutre tejidos conectivos y epitelios, matriz germinativa de la piel. Cuando hablamos de la matriz germinativa, otra vez vamos a agarrar nuestro lapicero para seleccionar cuál es esa matriz germinativa. Si ustedes se fijan aquí, esto es lo que se llama la parte como tal de las células cuando van creciendo. Este puntito que está acá, chiquitito, ahí es donde están esas células que van a estar continuamente produciendo lo que van a ser las células de la piel, que se van a estar colocando en capas prácticamente una encima de otra, y eso es lo que nosotros definimos como la matriz germinativa. También tiene que ver con el folículo piloso. Otros puntos aparte tienen que ver con el colágeno, sí, ahorita que el colágeno está bastante de moda,
Ya lo había estado incluso mencionando NutriOrganics, con la importancia de consumir ciertos productos que contengan colágeno, e incluso nos llegaron a explicar de por qué existían hasta ciertas cantidades especiales de cómo debían estar tomándose. Y obviamente aquella otra matriz que es sumamente importante a nivel cerebral, que es todo un concepto interesante que involucra varios tipos de células, que es la glía, y tiene que ver con el sistema nervioso central. La glía es otro tejido importante y esto nos ayuda el Nutrali 10. Nos quedan otros 10 más. El Nutrali 11 es bastante sencillo, no hay mucho que decir, la imagen es elocuente, nutre las células de los músculos. El Nutrali 12 va especialmente para riñones y especialmente para la unidad funcional del riñón que se llama el glomérulo. El número 13 va para el aparato respiratorio. El número 14 nutre las células de recepción sensorial en los órganos de los sentidos. Es decir, si bien existe un ocularis en el 2000, ¿verdad? En la línea 2000, existe un Chelimad como monofármaco de la línea 2000, hay un producto que sería, digamos así, de la línea Millennium bien especial para lo que es el ojo, sería, por ejemplo, el Nutrali 14. Algo que va para el sentido del gusto, el Nutrali 14. El sentido del olfato, que el olfato en anatomía lo observamos en esta partecita que está acá, déjenme buscarle la imagen. Estas vellosidades que ustedes están observando, ahí son unas células especiales, estas que están encima de un área que se llama la lámina clivosa. Esos son, digamos así, los receptores neuronales que están relacionados con el sentido del olfato, y allí va una nutrición especial con este recurso de lo que se llama el Nutrali 14, y obviamente para nuestros receptores neurológicos con el tacto y obviamente con lo que nosotros percibimos con el oído, lo que nosotros escuchamos. Entonces, nutre células de recepción sensorial en órganos de los sentidos. Entonces, cuando se le quiera dar una nutrición especial a cualquiera de estos puntos, Nutrali 14. Vámonos con el Nutrali 15, que aumenta el umbral del dolor, es decir, nos hace un poco más resistente y ayuda al desbloqueo de conductos en corrientes menores y ciertos puntos de los canales de acupuntura. El Nutrali 16, en lo personal, yo lo uso muchísimo porque dentro de mi consulta médica yo veo un número frecuente de pacientes con cardiopatías, y algunos de esos pacientes con cardiopatías pues presentan alteraciones en la conducción eléctrica del corazón, es decir, con disritmias, arritmias, taquicardias, fibrilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y déjeme decirle, funciona espectacular, ¿eh? Puedo decirle, por ejemplo, los médicos, de que sí he manejado casos que en principio estábamos manejándolo con digoxina y estábamos manejándolo con el famoso Trangorex, la miodarona, como antiarrítmicos, y en ambos casos, en esos casos que yo estaba manejando, pues hemos ido eliminando, primero disminuyendo y después eliminando esos recursos médicos que, aparte de que algunos tienen cierta toxicidad como la digoxina, pues ni hablar del factor económico, que también pesa muchísimo en el paciente. Pero con Nutrali 16, y también les digo, ya cuando veamos la parte de aplicaciones clínicas con cristaloterapia, el mandala es espectacular para cuestiones que tengan que ver con disritmias cardíacas, ¿eh? Entonces, retomando, el Nutrali 16 nutre células que forman los nodos sinoauricular, que es el que ven que dice como número 1, y el nodo aurículo-ventricular, que es ese que está señalado en la flecha ya como el número 2. Entonces, son puntos especiales en los cuales allí es donde se encuentra el marcapasos, el marcapasos como tal del corazón, y eso después viaja por esas redes que están dibujadas en azul, es digamos así, la red eléctrica del corazón, y que recibe el nombre como la red de Purkinje. Entonces, todos los trastornos relacionados con ritmo cardíaco, y obviamente también con la parte de la tonicidad muscular, el Nutrali 16 es mandatorio con estos pacientes. Nos queda el Nutrali 17, y aquí sí voy a hacer yo un pequeño paréntesis para mencionar la relación de este tipo de información con el reciente premio Nobel de Medicina que hicieron.
El Neutrali 17 tiene una especial nutrición para el sistema inmune que se encuentra dirigido a las células neoplásicas. Las células neoplásicas, estimados colegas, recordemos que es aquella que sufrió una alteración. Hoy cuando estábamos discutiendo con el maestro Federico, estábamos incluso hablando de el proceso de la formación del núcleo de Caos, de cómo se pasaban esas células de la primera directamente a lo que es la tercera banda. Y recuerda que eso es la manifestación de una neoplasia, una sustitución de una célula por otra que es diferente tanto en forma y función a donde debería de estar, y resulta que nuestro cuerpo tiene sus propios mecanismos para detectarlas y darle cuello, así en términos bastante comunes. Tiene la capacidad de poder detectarlas y de poder eliminarlas. Pero resulta que llega un momento en que no es capaz de reconocerlas, ¿sí? Entonces, el Neutrali 17 nutre y revitaliza las células madre productoras de linfocitos encargados de la defensa contra los tumores. ¿Y por qué el paréntesis que yo menciono? Porque el Premio Nobel de Medicina, que fue recientemente anunciado este lunes, va en relación a los descubrimientos que hicieron por separado un grupo de científicos liderado por un norteamericano y otro por un japonés, en los cuales mencionan de que ese marcador que debería existir en la célula neoplásica, en ese tumor, pues no está presente y el sistema inmune no puede reconocerla y por lo tanto no las puede eliminar. Pues entonces los trabajos de estos científicos va diseñado a que otra vez se vuelvan a estar manifestando esos marcadores para que nuestro cuerpo se encargue, por lo tanto, de, como bien dice el maestro, de eliminarlo. Entonces, cuando nosotros nos han preguntado a nosotros, bueno, doctor, ¿y cómo usted cómo funciona medicina integral para eliminarlo? Pues lo que nosotros hacemos es que nuestro sistema inmunológico es el que se encarga pues prácticamente de barrerlo, algo así como una frase que el cuerpo hace su cuerpo, así como fue capaz de producir una alteración, él mismo es capaz de poder hacer una reingeniería del mismo y hacer ese cambio. Como ya hemos visto en fisiopatología, ahora ya entendemos que el cáncer es multifactorial, están los procesos de estrés, están los factores externos, están los factores genéticos, factores emocionales. Los factores emocionales, está el sistema de creencias, bueno, muchísimas cosas. Entonces, la idea del Neutrali 17 es que vean ahí, como están viendo en la imagen, esos linfocitos que están actuando sobre esas células azules, que es su función, ajá, ya yo te vi, yo sé que tú eres una célula cancerígena y yo me voy a encargar de eliminar. Mientras vamos nosotros haciendo con el Neutrali 17, también en los protocolos se van colocando cuarzos como el Prometeo para eliminar el núcleo de Caos, e incluso dentro de los protocolos está la indicación del negro 2, negro 1 el Neutrali H. y Neutrali H, exactamente. Que van directamente dirigidos a estos puntos. Entonces, yo aquí tomo el comentario que dijo una colega mía, pues el cáncer es un problema inmunológico, entonces lo lógico sería tratarlo con recursos inmunológicos y en cierta manera es lo que nosotros queremos nutrir con el Neutrali 17 y no tanto con citoquímicos. Bueno, esto que están viendo aquí no es una naranja, no, estimados colegas, esto es una célula hepática, ¿ok? Es el famoso adipocito, en los cuales hay muchas personas que se les tiende a aferrar bastante en cada uno de ellos. Entonces el Neutrali 18 activa a ciertas áreas del cuerpo, en especial las células hepáticas, y esas células hepáticas que en particular están encargadas del metabolismo de los lípidos, ¿okay? Es decir, o las quemo o tan sencillo que yo empiezo a estar acumulándolos en lo que son mis reservas, ya sea dentro del hígado, alrededor de un órgano, alrededor de lo que es la pared abdominal, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se denomina el panículo adiposo. Cuando existe, por supuesto, un exceso de acumulación, también por una alteración en el metabolismo, o bien sea por alteraciones genéticas, aquellas personas que tienen, eso sí es netamente genético, a pesar de que llevan una muy buena dieta o a pesar de que llevan una buena rutina de ejercicio, aún así siguen manejando triglicéridos elevados, colesterol elevado. El Neutrali 18 es el recurso que nosotros le indicamos para poder eliminarlo.
Entonces, seguro ya no lo van a preguntar, ay, ¿te serviría el Neutral 18 para quemar grasa? La respuesta es un sí. Sería un sí más otros recursos de por sí solo. Y uno de ellos consiste, por supuesto, ejercicio físico, las respiraciones, las cosas que hemos hablado y, como yo les digo, la dieta de las 5 manzanas. ¿Verdad? La dieta de las 5 manzanas, cuando me dicen, doctor, ¿cuál es esa dieta? ¿Tengo que comer 5 manzanas al día? Le digo, no, usted tiene que caminar o correr al menos 5 manzanas al día. ¿Ok? Entonces, acuérdense, la dieta de las 5 manzanas. Muy bien. Neutrali 19. Les habíamos dicho, Neutrali 2, bacterias. Neutrali 6, parásitos y hongos. ¿Y cuál es el que nos queda de los virus? El Neutrali 19. El Neutrali 19 nutre al sistema inmune dirigido para eliminar virus, retrovirus y moléculas impostoras. ¿Ok? Entonces, este es bastante sencillo y bueno, ya vamos a terminar con el número 20. El número 20 es muy importante porque es un hipoglucemiante. Lo utilizamos con muy buen efecto en aquellas personas que son diabéticos, puesto que activa las células las células hepáticas, que metabolizan los carbohidratos y por ende que ayudan a tener también ese efecto, como lo queremos mostrar en la lámina, en el cual estamos viendo en un corte transversal, estamos viendo una célula donde por fuera está el espacio extracelular y por dentro está el espacio donde están los organelos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es su función? Es lograr abrir esos mecanismos dentro de la célula para que primero salgan de la sangre y por supuesto que puedan entrar y metabolizarse de las distintas maneras, bien sea porque tomen la vía catabólica o bien sea que se utilicen para quemar energía o que ayuden a estar almacenándose cuando ya prácticamente se usó lo que se tenía que usar, en acumularse ya en sus respectivos acúmulos de grasa en los distintos puntos del cuerpo que tenga como consecuencia. Entonces, las moléculas de glucosa que pasan la membrana, pasan a través de lo que son los conductos, les ayuda a abrir esa llave y tiene ese efecto hipoglucemiante. Bueno, un buen de medicamento, ¿verdad, maestro? Hemos visto 20 productos, sales minerales 21, Emilac 22, Celicalicilio, ya llevamos 25, y acabamos de ver el número 20, bueno, vimos el número 26 con lo que es el Neutrali HT. Y lo hicimos todo dentro de una hora, muy pero muy bien. Les sugerimos mucho que revisen estos productos. Nosotros en una fase les vamos a dar un material de apoyo. Nosotros hicimos un esquema, resumen, que ya llegará el momento en que nosotros se los vamos a dar a todos ustedes, donde prácticamente vienen resumidos en un documento de unas 2 o 3 páginas cuáles que son las acciones de cada uno. Especialmente lo de la línea Milene, que son los que yo los llamo que son un poquitico más confusos por los nombres, de lograr atenderse y de lograr comprender. Ok, entonces esto ha sido todo. Esperemos que tengan un poquitico todavía de glicemia para poder plantear sus preguntas, que aquí estamos con muchísimo gusto dispuestos a responderlas. Ok, bueno, entonces ya hay unas 2 personas que plantearon unas preguntas. Y mientras vamos a devolvernos, mientras damos espacio a que ellos vayan a estar formulando sus preguntas, vamos a devolvernos al inicio de la lámina donde les mostramos todos y cada uno de lo que son los neutrales. Y aquí va a estar. Entonces, vimos sales, Emilac, Nutriher, me faltó, Celicalicilio, Neutralidad HT y los neutrales 1 al 20, un total de 29 productos. Muy bien. Entonces, Olivia García, buenas noches, doctor Omar y licenciado Federico. Tanto en cristaloterapia como en los recursos de medicina integral nos han hecho mucho hincapié en no usarlos cuando hay tumoraciones. Repetimos, no utilizar determinados recursos, apreciadísima Olivia. Hay ciertos recursos en los cuales no sugerimos utilizarlo, sino más bien utilicen aquellos que no tienen ese tipo de contraindicaciones porque se puede estar ayudando muchísimo. Hay enfermedades que se manifiestan hasta etapas muy avanzadas porque son asintomáticos. Entonces,
estamos expuestos a cometer algún error que lamentablemente va a afectar negativamente al paciente por no haber ninguna manifestación. Bueno, en un principio queremos tranquilizarlos y decirles que no se preocupen en ese sentido, sino que utilicen el sentido común, utilicen los criterios diagnósticos que ustedes tienen, y si no están, por ejemplo, seguros de querer indicar algún tipo de tratamiento, pues para eso estamos nosotros para sugerirles, para hacerles ese tipo de guías. Repetimos, los recursos para no utilizarlos, ¿okay? Los recursos para no utilizarlos, especialmente en la línea Milene, son prácticamente nulos. Estamos hablando de, voy a aprovechar a utilizar la herramienta de flecha. Okay, vamos a utilizar la herramienta de línea. Vamos a agarrar el color rojo. Lo que hemos hablado hasta ahora es NutriGen, y en los neutrales del 1 al 20 hay solo uno, que es el número 4. ¿Okay? Hasta ahora, de todos los demás prácticamente los pueden ustedes estar utilizando, y obviamente yo creo que ustedes estarán bastante atentos a más o menos poder sospechar qué paciente pudiese estar presentando algún tipo de patología de esas características, especialmente tumores. Bueno, un paciente que ya, me acuerdo que los tumores tienden a estar aumentando a medida de que va aumentando la edad. Esa es como que una situación estadística. Lo otro es hacerles las preguntas. Bueno, usted se ha hecho sus respectivos chequeos. ¿Y cuáles chequeos son esos? Bueno, en el caso de la mujer son la mamografía, la revisión ginecológica, la famosa citología vaginal. Ya a partir de los 50 años, tanto en hombre como en mujer, es mandatorio hacerse una colonoscopia para determinar si existe algún tipo de problema o no. A partir de los 45 o 50 años de edad, nosotros los hombres vamos con el urólogo, o iremos con el urólogo para que nos hagan nuestro estudio, y que nosotros empecemos a determinar si tenemos ciertos factores de riesgo. Si no hay factores de riesgo, pues utilícenlos sin ningún tipo de problema. Así que, Olivia, no te preocupes por de repente pensar, le mandé un NutriGen. Y si le mandé un NutriGen, ¿será que yo le habré hecho algún tipo de daño? No se preocupe por eso. Recordar que, bueno, que hablando de cristaloterapia, los protocolos es desestresar, descontaminar y revitalizar. Entonces, si yo a un paciente inicialmente lo tengo que desestresar y posteriormente lo estoy descontaminando con obsidianas, los núcleos de caos vienen o sea, los núcleos negros, o sea, los núcleos que nos van a generar la tumoración son núcleos dobles o cuádruples negros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos a través de la obsidiana, a través de los cuarzos que nos quitan el estrés, movilizando estos factores de riesgo que pudieran haber generado alguna alteración en su momento, y que obviamente si quitamos el estrés y la contaminación, pues ahí va a haber una sintomatología si hay algo, si no, si hubiera presentado anteriormente. Entonces, en ese momento yo me voy a dar cuenta si el paciente tiene algo o o sea, en el caso de que tuviera algo, entonces automáticamente lo mando con el médico. No, o sea, el paciente está presentando esto, yo lo descontaminé y lo desestresé, o desestresé y descontaminé. De todas maneras, estoy limpiando el espacio para que pueda haber un buen funcionamiento. En el caso que no haya una sintomatología, de lo que estamos hablando en la línea Nutralis es de una nutrición. Entonces, estamos nutriendo. Si en algún momento yo, al darle, vamos a suponer que le doy un NutriGen y empieza a tener una reacción, en ese momento se lo tengo que suspender y tengo que buscar la razón. Si no soy médico, mandarlo al médico, y si soy médico, bueno, pues hacerle estudios que me digan cuál es la respuesta que me está dando, que no estoy esperando, ¿no? Correcto. Es totalmente correcto. Entonces, repito, no se preocupen, 12 frasquitos de NutriGen prácticamente no le va a producir ningún tipo de daño. Entonces, al contrario, nosotros queremos como
Esther, que nos ha estado comentando en algunos casos, como Samuel, que también ha ido utilizando los recursos, como también lo han hecho algunos de ustedes. Lo que queremos decirle, aviéntense, adelántense, o como dicen los colombianos, hágale, que le aseguramos que van a tener maravillosos resultados. Y antes de haber entrado en los Nutralis, por supuesto, los Nutralis es, vamos a nutrir algo que en teoría ya lo limpiamos. Hablamos de la línea Milena Especial con la línea de los negros, grises, cafés y sepias, que en teoría estoy eliminando los núcleos que me están generando una alteración, y esas alteraciones pues ya es una limpieza a nivel de estructuras, de emociones que me pudieron haber generado alguna enfermedad. Entonces, si ya limpié todo el espacio, empecé con los Nutralis, con la línea Milena Especial, perdón, ya empecé con los protocolos de cristales. Entonces esto es lo último, o sea, esto ya es, ya limpié toda la estructura, ahora lo voy a nutrir, esa es la idea, ¿no? Correcto. Pregunta a la terapeuta Lupita Delgado, ¿los básicos y especiales es solo uso para psicólogos y médicos? La respuesta es no. Eso es para todos ustedes, úsenlos. Úsenlos, que se van a llevar tremendas, pero tremendas sorpresas. Repito, cuando nosotros hagamos la próxima clase con el repaso, vamos a poner muy en contexto las situaciones. Es una oportunidad muy especial, incluso que están teniendo ustedes como terapeutas, como psicólogos, como nutriólogos, en los cuales ha sido decisión de la Dirección General y del Consejo Médico abrir el uso de lo que son los recursos de las sales de medicina integral a lo que son los terapeutas, por supuesto, ya con el entrenamiento que han tenido con nosotros. Entonces, adelante Lupita Delgado, adelante con todos ustedes con estos recursos. Y fíjense, tienen núcleos, tienen islas, tienen básicos y tienen especiales. Adelante, todos los recursos de la línea Milene se los pueden ustedes utilizar. Y bueno, o sea, yo creo que es importante y para tranquilidad de ustedes, el decirles que ahorita están conociendo los productos, están en ese proceso de descubrirlos, de probarlos en ustedes mismos para que entiendan más o menos cuál es el funcionamiento. Ya en los cristales seguramente ustedes utilizarán la cristaloterapia en su persona para poder medir más o menos cuáles son las reacciones, qué es las sensaciones que pueden esperar de un paciente. En este caso, en los medicamentos, en los complementos alimenticios, en estas líneas, pues les vamos a dar un seguimiento, los vamos a ir acompañando a los médicos en cuestión de los productos para los médicos, a los terapeutas en estas líneas, que en Nutrali, en los básicos de la línea Milena Especial, en esta de Celi, o sea, en los básicos, los vamos a acompañar hasta que ustedes se vuelvan profesionales en el sentido de maestros, más que profesionales, maestros en el uso del producto, para que ustedes ya vayan formando su criterio en ese proceso de aprendizaje hasta que lo dominen, y al dominarlo van a ver que son productos muy nobles. Pero no los vamos a dejar solos a ver qué es lo que ocurre. O sea, vamos a estar una y otra vez escuchándolos, apoyándolos dentro de los cursos presenciales. El objetivo es que tengan prácticas, y esto es el principio en el conocimiento. Después, al terminar el diplomado, vamos a continuar con ustedes de la mano hasta que ustedes lo hayan convertido en una habilidad del conocimiento. Estamos desarrollando un proceso de coaching postdiplomado. Sí. ¿Okay? Coaching postdiplomado para el manejo de lo que son todos estos recursos. ¿Okay? Yolanda Pineda pregunta que si algunos de estos recursos se pudieron utilizar dentro del esquema de síndrome metabólico. Por supuesto, tenemos en consideración el cilio para la epigenética contra enfermedades de carácter metabólico, el manejo del Nutrali 18 para el manejo de grasas, el manejo del Nutrali 20 como hipoglicemiante dentro del síndrome metabólico. Por supuesto que podrá estar utilizando el Nutrali 7,
que es una verdadera maravilla para todo lo que tenga que ver con el eje hipotálamo, hipófisis y los órganos blancos que vengan de la neurohipófisis y de la adenohipófisis. En fin, hay muchísimo que ver, ¿verdad? Y pregunta Ishtar, después veremos Brialim 3, Brialim 7 y EQ. La respuesta es sí. Calma, que ese recurso también es bastante bueno. Y nosotros le daremos su respectivo momento. Repito, estamos en esa fase en la cual nosotros estamos con todas las piezas del Lego para ya después hacer una construcción. Y en eso nos vamos a dedicar como repaso para la próxima clase, como que para que tengan prácticamente todo bien, pero bien claro, ¿eh? Y también ayudando a contestar la pregunta de la doctora Yolanda. Y nos preguntamos qué es lo que habrá llevado a ese paciente a llevar un síndrome metabólico, ¿verdad? ¿Qué es lo que habrá llevado emocionalmente a esa persona a que lo tenga? ¿Cómo se está alimentando? ¿Verdad? Entonces, si una persona que se alimenta mal, ya dicen, bueno, esta persona no ha comido bien de este grupo. Bueno, entonces, ¿qué Nutralis del 1 al 20 me le servirá para llenar esos huecos? Ya vieron NutriOrganics y no se preocupen porque van a venir NutriOrganics y van a dar otra clase más, va a venir Hyperalis y va a dar otra clase más, y nosotros tenemos pendiente darle los recursos de la jugoterapia, que también va a dar enzimas e incluso un número cuántico que va a ayudar a eliminar el hambre celular. ¿Okay? Entonces, recursos todavía quedan muchísimos. ¿Okay? Esto es para que lo vean de nuevo, lo analicen y después lo pongamos en contexto. Pero, por ejemplo, si nos vamos al síndrome metabólico y tomamos el elemento del problema de grasas, tomamos el de la presión arterial, tomamos el problema de la diabetes, o sea, que realmente es un problema sumamente complicado. Lo podemos llevar a esta parte emocional, como por ejemplo el sistema circulatorio, que va a trabajar entre el primero y el quinto generador. O sea, ¿qué estados emocionales, como los mencionabas, están alterando una alteración a nivel de la presión arterial? A nivel del páncreas, que tiene que ver con una carga neutra, bueno, que tiene que ver una alteración a nivel de la parte emocional de segundo y cuarto. Sí, pero el problema es de grasas. Bueno, pues el sexto generador trabaja en el metabolismo de grasas, entonces también el problema es mental. Entonces tengo un problema físico, mental, emocional, o sea, por eso está implicado todo el cuerpo, y no digamos que fuera también la parte genética, o sea, la predisposición que decías, o las memorias de enfermedad, o la epigenética. Entonces, ¿por qué recomendamos, por ejemplo, si veo una persona que tiene un cuadro bastante complicado, pues la línea que les mencionamos, de la línea la línea Milena especial, que va a barrer con todas las alteraciones emocionales, que me va a abrir el camino? O sea, no voy a agarrar la línea Nutralis porque me puede ayudar para el síndrome metabólico. Voy a tratar de entender qué lo está causando, quitar las alteraciones, qué estrategias voy a utilizar en cuestión de cristaloterapia para estar ayudándole a recuperar el funcionamiento orgánico, o sea, liberar el sistema digestivo, ¿no? Con Yin Yang Pan y Uranus, que va a estar con el pensamiento, posiblemente desintoxicar y desestresar el páncreas, porque también tiene mucho que ver con el problema del síndrome. ¿En qué momento le pongo primero uno, luego el otro? Y ya que el cuerpo esté más o menos estable, que tenga una buena dieta, entonces voy a pensar en nutrirlo, ¿no? Ese sería el criterio. Es correcto. Entonces, hay muchísimo que vamos a hacer, y Alicia nos comenta que muchísimas gracias, porque en belleza me van a ayudar a mis clientas para comentar con ustedes el problema y que nosotros le ayudemos a empezar a ver con qué criterios ellos pueden estar manejando. Ya les adelanté algo, incluso una cuestión un protocolo tan sencillo como darle Nutrali A, Nutrali B, sales minerales y Milac, ya ustedes están haciendo algo bastante espectacular. Nos sigue comentando Alicia, que con la piel le dice mucho sobre lo que es el paciente, es un reflejo de lo que trae dentro de la clienta, y tiene la razón. Y sobre todo complementando con el comentario
comentario del maestro Federico es el tema de que tiene un problema en el cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental, en la representación de cada uno de las manifestaciones de las emociones, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos obliga a pensar eso? Tendremos que darle, aparte de los recursos de celicalicidio, habría que darle ¿qué? Negros, cafés, grises y sepias de entrada. O sea, vamos a hacerle la limpieza emocional para liberar al cuerpo, y entonces, porque el cuerpo, si le ayudamos, solito va a empezar a solucionar el problema, pero necesita romper las ataduras. Estas ataduras les llamamos núcleos X. Hay que romper las ataduras a través de la línea, a través de cristales, y entonces sí, podemos abordarlo ya dentro de la enfermedad. Correcto. ¿Sí? Y por supuesto, tiene muchísimo, pero muchísimo con que ayudar. ¿Ok? Y ya cuando, por supuesto, como bien le emociona, si sienten que se está como que complica, el caso es un poco más complejo, pues sepan de que ustedes tienen, entre todos nosotros ya formamos un grupo multidisciplinario para poder ayudarlos. Cuentan con Leti Calderón allá, en la Ciudad de México, con el doctor Walter, que está yendo también para allá en México, nosotros estamos aquí en Guadalajara. Contáctese con nosotros para nosotros hacerle ese proceso de coaching que ya prácticamente está iniciando, y si van a tener ustedes un proceso postdiplomado o un proceso de coaching postdiplomado con el manejo de sus pacientes. ¿Ok? Entonces, bueno, son las 8:29. Creo que no hay más preguntas. Yo creo que es normal que hemos visto sobre todo lo que son conceptos, ya nosotros aterrizaremos. Y bueno, vamos entonces, si no hay más preguntas, a cerrar. Antes, por supuesto... Bueno, pudiéramos, en relación, menciona sobre la piel. Por ejemplo, nosotros tenemos el conocimiento que la piel tiene una energía pulsante y un cinético, ¿no? Entonces, cuando vemos la piel a nivel energético, pues lo que estamos pensando es que también tiene esta parte violeta que los cristales que tienen la carga pulsante violeta, pues le van a ayudar, le van a beneficiar a la piel, siempre y cuando no haya una infección, siempre y cuando no tenga una melanoma en piel, ¿no? Sí. Y luego tiene una capa cinética, que es la energía que va a ayudar a nivel glandular, y le va a hacer que funcionen perfectamente la parte de líquidos intracelulares de la piel, para que haya una buena hidratación. Entendiendo esto, bueno, tenemos recursos, lo que mencionabas ahorita, a través de la parte linfática, nutrición, para poderle ayudar a estas dos estructuras energéticas que a través de los medicamentos van a ser nutrientes para que vuelva a ayudarle a la piel de alguna manera a recuperar su salud, tanto en cristales o con los alimentos, o sea, con los nutrientes que van específicamente a esta zona, ¿no? Correcto. Nutrali 10, ¿eh? Ya sabes, Alicia, Nutrali 10. Nutrali 10, Alicia González Green, Nutrali 10. Conózcanse y yo estoy bastante seguro que lo vas a utilizar de aquí en adelante. ¿Ok? Bueno, por supuesto, me gustaría, para cerrar la clase de hoy, agradecerle muchísimo al equipo de Medicina Integral, a Gabriel Freiría y a Mirel Hernández, que hicieron un trabajo excepcional para... de apoyo para poder conseguir lo que son estas láminas. Han sido un placer trabajar con ellos en este tiempo, sobre todo esas láminas bastante bonitas, lo más precisas y lo más científicas posible, sin duda que nos han estado ayudando bastante. Entonces, por supuesto, agradecer la presencia del licenciado aquí que nos estuvo ayudando con los controles, agradecerle, por supuesto, a Marle, el maestro, sus conocimientos. Y bueno, ya lo que nos queda es despedirnos desde acá, desde el Centro Relax Guadalajara. Por mi parte, yo me despido, el doctor Marquijada, hasta la próxima. Hasta luego, Federico. Y chao.